Ayer estuvo en este estudio la futura secretaria de Gobernación y ministra en retiro de la Corte, Olga Sánchez Cordero. Explicó ampliamente esta iniciativa que presentó ayer, esta ley general para regular y control de cannabis en México. Y bueno, pues esta iniciativa desde luego que se entiende como la respuesta inmediata del Congreso mexicano, de la fracción mayoritaria de Morena, a raíz de la jurisprudencia que ya en la Suprema Corte de Justicia se instrumentó a raíz de los 5 amparos que se aprobaron a favor de particulares y en donde se ratifica, se confirma y se convierte en jurisprudencia que es inconstitucional prohibir absolutamente el consumo lúdico de marihuana en México. Ese es el paso que desde el Poder Judicial se dio de forma principal y ahora estamos frente a lo que le toca hacer al legislativo. Bueno, hablamos ampliamente con Sánchez Cordero aquí ayer. Tenemos en nuestro portal aristiguinoticias.com el documento completo de esta iniciativa y debo decir que el Partido Revolucionario Institucional presentó a su vez esta otra iniciativa para modificar la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Este documento lo presentó quien fuera secretario de Gobernación del gobierno de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador de la República. Así que estamos entrando en un momento para la historia, sin duda, en México, después de lo que México ha vivido en materia de combate a las drogas, de lucha contra las drogas, en esto que ha traído consecuencias tremendas, devastadoras en materia de violencia, como todos lo sabemos. Miguel Ángel Osorio Chong presentó pues esta iniciativa ayer para la modificación de estos marcos legales y está en la línea telefónica de este programa. Miguel Ángel Osorio Chong, buenos días, bienvenido, te saludo. Carmen, muy buenos días, un saludo a todo el auditorio y si me permites de inicio decirte que no coincido en el tema de pensar que la legalización de la marihuana nos va a resolver el tema de la violencia, del crimen organizado. Creo que hay una distancia enorme al respecto, sí puede ayudar, sin duda, pero no va a resolverlo. Creo que sería un error contextualizarlo así, y sé que hay quien lo piensa así, Carmen, pero en la experiencia, en lo que tenemos, en la experiencia de haber pasado por la Secretaría de Gobernación en el tema de seguridad, no lo consideramos nunca al respecto que tenga una coincidencia un tema con el otro. Pero no es el inicio, Miguel Ángel, este paso precisamente para lo que se dice será el cambio de paradigma al final de cuentas. A ver, sinceramente nadie puede esperar, nadie es iluso que sea una varita mágica, pero es el inicio de un proceso que tiene que reconfigurar las políticas de combate a las drogas en México y eso no sé si lo podamos negar. Mira, no, negarlo no. Yo sí creo que lo acabo de comentar. Por supuesto que va a ser algo importante al respecto, pero yo creo que donde tenemos que verdaderamente ponerlo es en el de las libertades de las personas, el derecho de decidir sobre el uso de parte individual y para fines recreativos. Creo que sí es un gran avance, el dejar de criminalizar el tema del consumo de drogas y contextualizarlo en un tema de salud y que hay que atenderlo y hay que informar adecuadamente a las y los que deseen hacer uso de la cannabis, particularmente en el consumo individual y para fines recreativos. Sí, si no crees, Miguel Ángel Osorio Chong, o no cree el PRI contigo, o tú con ellos, que este paso tiene como ruta principal la búsqueda de la pacificación, que es como lo ha planteado Morena. Buscar la paz en México significa enfrentar este tremendo fenómeno de violencia que nos ha costado, ya lo sabemos, miles de muertos, miles de desaparecidos, una tragedia humanitaria. Si no es para eso, según la iniciativa que ustedes presentan, entonces, ¿para qué es? Te lo acabo de comentar. Bueno, sí, a partir de la defensa de las libertades, de un enfoque médico, etcétera, pero ¿no encuentran ustedes que hay ese componente principal? ¿No es un elemento sustantivo para rediseñar las políticas contra las drogas en México y cambiar efectivamente el enfoque bélico, que es lo que ha predominado, por uno de salud?
No, no considero que sea el tema de fondo al respecto de por qué se debe de hacer esto. Yo creo que el tema de fondo es permitir a quien lo desee el uso de la marihuana. Y déjame además ponerlo en otro contexto. La experiencia que se tiene respecto a otros países en el que se ha dado, que no son tantos, se ha dado esta posibilidad de la libertad del uso de la marihuana para fines recreativos, no habla que esté totalmente ligado al tema de resolver un problema de seguridad. No quiero dejar aquí en el ambiente de que no sirve para nada, ¿no? Claro que sí, y claro que es algo muy importante, el evitar la venta de la marihuana, la competencia que se da entre los grupos de la delincuencia, en el narcomenudeo que existe, evitar el enfrentamiento que se da, sí, por supuesto que sí. Pero esto no va ligado directamente a el problema de resolver, pues, y ayer lo dije en mi discurso, Carmen, el tema de secuestros, de extorsión, el tema incluso de enfrentamientos entre la delincuencia organizada. Tú sabes que el problema que tenemos en el norte con los Estados Unidos, el trasiego de la droga, es la parte fundamental del enfrentamiento que se da entre el crimen organizado y que genera pues pérdidas de vida. Estamos coincidiendo en lo fundamental. Evidentemente, la decisión de regular el consumo lúdico de la marihuana en México es un paso importante y se puede interpretar de diferentes maneras. Por sí mismo ese paso, evidentemente no va a resolver todo lo que acabas de decir, no hay manera de que una sola cosa lo resuelva, pero hay un elemento principalísimo que es quitarle un pedazo de mercado al crimen, quitarle un pedazo de mercado, no todo, no todas las sustancias, un pedazo de mercado y un pedazo de lo que es la lógica criminal de la prohibición. Ya nos pusimos de acuerdo. Sí, creo que es un pedazo que puede ser muy importante, veremos los efectos hacia adelante, pero sí creo que es un pedazo importante. El otro pedazo enorme es el dejar de criminalizar. Hay cuántas jóvenes, mujeres y hombres en la cárcel por el gramaje que se permite hasta el día de hoy y que por supuesto los tiene en una prisión y que creo que esto además debemos de verlo de forma retroactiva para permitir su libertad. Este es un tema muy de fondo y muy importante. Se cuentan por cientos, déjame no ser exagerados y por miles, pero de personas que están detenidas por estas circunstancias. Bueno, algo es de saber, Miguel Ángel Osorio Chong, habiendo sido secretario de Gobernación, entonces tú dices que una parte importante de jóvenes o de gente, pues, que ha sido detenida por tener en posesión más gramos de los permitidos, pues debe ser liberada. Sí, mira, lo que se autoriza hoy es de 5 gramos, no estamos planteando 28, que es, digamos, la media internacional y que es suficiente y creo que con ello pues podremos liberar a muchas personas que por estas circunstancias están. No hablo de otros, no hablo ni de los que son narcomenudistas ni narcotraficantes, hablo de para el consumo más de lo que está permitido en la ley actualmente. Por eso tiene que tener un enfoque de salud y por eso tiene que también ir a modificaciones penales que no fueron planteadas por otras iniciativas, la nuestra sí, la de reformas a salud, al Código Penal y un punto fundamental, antes de dar este paso o pegado a él, evitar lo que sucedió en otros países que también debemos de atender, el hacer una campaña intensa de comunicación que se pueda evaluar, que se pueda medir para poder comunicar el daño que según la ciencia ocasiona pues en primer lugar a los menores de 20 años de una manera muy importante y por supuesto el abuso de del uso de la marihuana pues puede traer consecuencias graves y debemos de evitarlo. Sí, punto más, a nivel internacional, en la experiencia de otros países, cuando no se forma adecuadamente, se pasa de la marihuana a otras sustancias más dañinas, y eso también tenemos que comunicarlo de manera adecuada, Carmen, porque si no, en un asunto de libertades, también podemos caer en dejar que sin información se pueda tener pues un país en el que tengamos muchos enfermos a raíz de dosis más grandes, no solo de marihuana, sino de otras sustancias.
Bueno, sí, estoy de acuerdo, no se trata de promover o de impulsar el consumo de la marihuana, se trata de respetar las libertades de quien decida hacerlo, pero bueno, estamos de acuerdo en esa parte. Déjame, Miguel Ángel Osorio Chong, preguntarte básicamente sobre los ejes de la iniciativa. Ayer, como dije, escuchamos ampliamente la iniciativa de Morena con Olga Sánchez Cordero aquí, leyó fragmentos de esta iniciativa. Cuéntanos, Miguel Ángel Osorio Chong, qué es lo que está planteando en el contenido de lo que ustedes tienen, esta serie de modificaciones que proponen a la Ley General de Salud. Están planteando revisar el Código Penal, están planteando incluso, si no me equivoco, revisar la Ley Federal contra la delincuencia organizada. ¿De qué va, Miguel Ángel, lo que el PRI plantea? Sí, bueno, en primer lugar, ir de la mano, como lo dijiste al principio, ahí no hay cambio entre lo que se presenta por MC y se presenta por Morena. Respecto a lo que nosotros hicimos, de que se dé sustancia a lo que la Corte ha determinado, que es que se pueda lograr el consumo para fines recreativos. Si no lo hacemos, hoy cada quien va a tener que ir presentando un amparo. Sí, no, ya no tiene sentido, ya hay jurisprudencia, ya no tiene sentido. Pero bueno, el sentido es que si no, cada quien tiene que ir a presentar un amparo. Entonces esto se evita y ya de acuerdo a lo que se ha determinados. Bueno, y regulas, ¿no? Que ese es el tema. Es el tema regular. Y mira, hace 2 años se hicieron muchos foros, participaron miles de personas, y aún con todas las conclusiones, bueno, pues el Congreso determinó solo quedarse para usos en temas de salud. Y lo que había sido un consenso era que también fuera para fines recreativos. Entonces, por eso es que nosotros aprovechamos este momento en el que la Corte determina algo para ir más allá, para permitir un uso recreativo, subir el gramaje. Esto es bien importante, Carmen, subir el gramaje, porque si solo nuevamente das la libertad del consumo y no subes el gramaje, entonces vamos a seguir criminalizando el tema. Ahora, sí con un alto, un límite, que es el de 28 gramos. ¿Y de dónde partimos? Bueno, de un tema a nivel internacional, que es lo que se plantea. Entonces, esas son las modificaciones, esa es la diferencia con la otra propuesta. ¿Y cuál es la otra propuesta con mi amiga la ministra y próxima secretaria de Gobernación? La comercialización. Creo que ahí es donde podríamos tener grandes diferencias. Yo creo que lo que se plantea es, pues ya no solamente sembrar, consumir, sino vender. Entonces sí estamos hablando de un paso en el que yo no estoy de acuerdo. ¿Estás en el que estás o no de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo que se comercialice? O sea, tú dices el autoconsumo, cada quien su plantita. Si acaso, te pregunto, en la iniciativa de ustedes viene algo que tenga que ver con colectivos de personas que puedan sembrar plantas de marihuana hasta cierto límite, ¿hasta ahí se quedan ustedes y no pensarían que se puede comercializar esto? No, porque entonces caemos en lo otro que te he planteado. Tanta libertad y además sin información que no está planteada en otra propuesta, sí nos puede llevar a un estado en el que ya vivimos en otros O sea países. que sí respetar la libertad, pero no tanto. No, pues sí, más libertad que poder sembrar tu propio consumo. Creo que no debemos ir a entonces generarles la venta y la comercialización, porque entonces vamos a pasar... No, pero a ver, aquí llegamos, qué gran asunto, porque aquí llegamos al tema de, bueno, desde luego las libertades de las personas. La Corte dice es inconstitucional prohibir absolutamente que la gente consuma marihuana si quiere, si es una persona adulta, en el derecho de su libertad, en el desarrollo de su personalidad, que también es uno de los conceptos jurídicos, en fin. Bueno, pero aquí, Miguel Ángel, estamos también frente a la posibilidad del asunto de que el Estado, hablando de pedazos, el Estado le arrebate un pedazo del negocio criminal si el Estado regula también el comercio de lo que está permitido. ¿Qué está haciendo Uruguay? Eso. ¿Qué va a pasar con los canadienses que están estrenando también? Bueno, ahí hay una parte importante que tiene que ver con la lógica del mercado criminal. Si tú lo dejas en que cada quien su macetita en su casa, pues es un asunto relacionado efectivamente con la libertad de las personas de recrearse o tener actividades lúdicas que quiera. Pero aquí estamos en el gran asunto de si se debe ir más allá para buscar que ese mercado criminal, ese negocio criminal robustísimo gracias a la prohibición,
se vaya desmontando. Ese, Miguel Ángel, es el tema. Sí, es el gran tema, y yo no veo un Estado, al Estado mexicano, haciendo la comercialización. ¿Por qué no, Miguel Ángel? Por el tema de lo que es un tema de una droga que no podemos desde el Estado fomentar. Yo creo No, a ver, espérate, ¿quién dice fomentar? Nadie dice fomentar. Cuando lo comercializan. No es fomentarlo. Ve a los uruguayos. Los uruguayos ni siquiera permiten que se anuncie. Es simplemente paquetes sobrios, se vende en el gramaje que se permite, muy sobrio todo. Nadie está yendo a las escuelas a vender droga a los niños. No es eso. No, yo tampoco creo que eso sea el planteamiento que está haciendo. Pero si México no da el paso, Miguel Ángel, entonces se va a perder la oportunidad de que también se pueda ir desmontando ese negocio criminal. Lo vas a desmontar con solo permitirlo, y lo que, déjame ponerte el otro ejemplo, que no lo hace el Estado, pero sí es una gran libertad la que se ejerce allá, que es la gran industria que se tiene en Estados Unidos, que hoy su preocupación ya no es la marihuana. Hoy la preocupación de los estados del sur de Estados Unidos es que su preocupación es que ha subido el consumo, ya no de la marihuana, sino de anfetamina. No, si es una crisis profunda, no, si no hay duda de que el fentanil es un horror, etcétera, pero hablemos del primer paso, del paso de la marihuana. Lo demás son palabras mayores que tendrá la humanidad que ir resolviendo de alguna manera, pero en lo inmediato, en lo que significa esta sustancia en particular, por las razones científicas ya conocidas, bueno, es la que se da el paso para liberalizar su consumo medicinal, por supuesto, su consumo recreativo, pero vuelvo a decir, Miguel Ángel, si el PRI se queda con que vamos a respetar la libertad de la gente que se quiere fumar un churro de marihuana, bueno, está muy bien, es parte de la esencia de la jurisprudencia y de lo que está pasando, pero el legislativo, y por eso es tan importante discutir en el legislativo, porque son los que tienen el balón ahora, en el legislativo se pueden dar pasos muy trascendentes que recambien una parte del negocio criminal, y ahí el tema es regulación del Estado. Ahí creo que es en donde debemos centrar precisamente la discusión y el debate, porque mira, ya ni te pregunto qué pensarías, bueno, sí te lo pregunto de una vez, ¿qué pensarías? Ya ponte en ese mood, Miguel Ángel. ¿Qué pensarías si México da ese paso? Que además, ¿cuántos países como México podrían tener la autoridad moral de decir tengo que dar un paso trascendente, estructural? Pues México ha puesto todos los muertos del mundo. Entonces, si México da el paso y permite también que el Estado regule la comercialización o la cadena, el cultivo, la comercialización, me atrevo a plantear lo que ayer Sara Snap, experta en la materia, me decía en CNN. México debe pensar hasta en la exportación, Miguel Ángel. ¿Sabes que Canadá, que acaba de abrir la puerta para el consumo legal, recreativo de la marihuana, tiene mucha demanda, pero no suficiente oferta, y México tendría un mercado fantástico en el TLC, ¿cómo verías? Fíjate, Carmen, que de verdad hay que discutirlo con mucha seriedad. Mira, cuando yo he expuesto, incluso en la ONU, al respecto de este tema de la marihuana, que tenía que verse desde un tema de salud y un tema de criminal. Bueno, en primer lugar. Segundo, sí hay que discutirlo, hay que ver las otras experiencias. No hay mejor forma de tomar una decisión que ver las otras experiencias. Estoy de acuerdo. ¿Cuál las has visto? Y mira, déjame decirte, en otra droga, que para mí sí es importante dar el gran paso, sí es importante porque eso es donde se genera la gran violencia que hay en México. ¿Por qué? Porque se da por el mercado que tenemos en el norte, que es Estados Unidos. Bueno, en la amapola, como lo hace Afganistán, como lo hace... hay 3 países que tienen el mercado del mundo farmacéutico, con el que se generan medicinas, como sabes, para... morfina. Morfina particularmente. Entonces, ese es el gran paso que hay que dar. A ver. La disputa que se da entre los grupos de la delincuencia organizada es en la siembra, en la cosecha y, por supuesto, el traslado, el trasiego que se lleva de esta droga a los Estados Unidos particularmente. A ver, se pone interesante esto, Miguel Ángel. Sí, claro. Porque tú, a ver si te entiendo. Tú dices, en la marihuana dejemos el autoconsumo, el gramaje y que cada quien consuma lo que tiene y no comercialice y no se abra la puerta a la comercialización. Pero estás planteando que en el tema de la amapola, México
sí tendría que pelear la posibilidad de ser parte de esa lista muy restringida de países en el mundo que tienen autorización para producir amapola, para cultivar amapola y producir morfina. ¿Tú dices que ahí sí México debería hacerlo? Dejaremos de importar y seremos grandes exportadores. Y hay un mercado muy grande que solo tienen, te insisto, no tengo el dato. Sí, un puñado de países que son los que tienen la autorización mundial, digamos. Es correcto. Entonces, y lo más importante, entonces ya dejará de existir, Carmen. Es que tenemos que analizar bien de dónde vienen pues los muertos que tú dices que tienen que ver con la delincuencia organizada. En Guerrero, ¿por qué en Guerrero? Pues porque ahí hay un mercadote de los que siembran y los que abusan y se llevan la droga a los Estados Unidos. ¿Cuál es el otro lugar? Triángulo Dorado, allá entre Sinaloa, Chihuahua, Durango, en el que también se fomentó incluso por el norte en la Segunda Guerra Mundial la producción, y de la que hoy se quejan, pero lo que creo es que ahí hay un mercado que si se regula por el Estado, vamos a evitar, ahí sí, la pérdida de muchas personas. Oye, pero déjame decirte que según veo, eso no está en tu iniciativa. No. Estoy hoy hablando solamente de la amapola. Oye, espérame, ¿cómo que solamente estás? Fíjate, Perdón, de la marihuana. No, es que, exactamente, estamos hablando Ajá. de la marihuana, pero a ver, fíjate qué gran asunto acabas de plantear. Yo sinceramente estoy viendo timorato al PRI con una iniciativa como la que están planteando, pero ahora que te escucho, ahora los audaces serían ustedes. No será nuevo mi planteamiento, Carmen. Es algo que incluso lo hemos comentado en varios lugares, en varios foros. No podía dar parte porque en la discusión que se dio hace 2 años, pero por supuesto que es un mercado, es el gran paso. El tema está ahí. El tema está ahí desde lo que viví en la experiencia y en los datos que tengo, Carmen. Pero no está en la marihuana. No está. La marihuana es un tema de libertades en la que yo estoy totalmente de acuerdo. La marihuana es un tema de libertades, se va a regular, ya está la iniciativa de ustedes, está de la Morena, y ahí va a salir algo importante para el tema de salud y de libertades. Pero ahora estás entrando en un tema del que también hablamos con Sánchez Cordero ayer. Déjame retomar el hilo porque estoy hablando con 2 senadores, con 2 personas, una que va a ser la secretaria de Gobernación y otro que lo fue, en un tema importantísimo. Cuando yo le pregunté sobre el tema de la amapola, precisamente, ella dijo que estaba analizándose y discutiéndose internamente dentro del propio equipo político de López Obrador y de Morena, y que incluso no había internamente una posición todavía consensada como para poder promover o proponer alguna cuestión de esa naturaleza. En el caso del PRI, estoy oyendo a Miguel Ángel Osorio Chong con una idea de este tamaño, donde dice, sí demos el paso con la amapola, porque ahí sí podríamos, en términos medicinales, ser hasta exportadores. Así es. Pero eso lo estás diciendo como a título personal, el PRI lo va a proponer. A título personal, y por supuesto que lo puedo proponer. ¿Y lo vas a hacer? Sí, claro, no hay mucho que revisar. Creo que ahí sí, y por eso te digo, hay que ver las experiencias a nivel internacional. Cuando tú me planteas desde el principio que esto va a generar la pacificación, como la han llamado otros, yo te digo, no, sí es un avance, sí, por supuesto, pero no es el gran tema. El gran tema es el gran mercado de consumidores que está en Estados Unidos. No en México, afortunadamente todavía, aunque hay un consumo creciente. Hagamos un ejercicio, Miguel Ángel, ya que estamos en este terreno de cosas y que eres legislador y que nos estás diciendo que sí estarías dispuesto tú como senador a plantear una iniciativa de esta naturaleza. Sé que no la tienes en la mano porque la estás hablando, pero ¿cómo te imaginas los ejes principales de esa eventual iniciativa para permitir que en México se cultive, se produzca, hay que ver si se consuma en México y se exporte, por lo que significa el tema del asunto médico? ¿Cómo lo harías? O sea, ¿cuáles serían tus planteamientos generales? Tendría que ser un primer gran paso, el importante, el que sea el Estado mexicano, el que pueda solamente y únicamente el Estado mexicano, y ahorita te explico por qué, quien pueda sembrar y comercializar la amapola, que es el que estamos, que es el tema de la sustancia principal para diferentes drogas. Es el Estado mexicano el único que podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de permitir su comercialización y exportación eventualmente, pero también el consumo interno
para las grandes empresas farmacéuticas sería fundamental. No. ¿Por qué solamente nosotros? Porque no solamente es decidirlo, sino cuidarlo. Si tú no vas y cuidas lo que se siembra o se sembraría, por ejemplo, en el estado de Guerrero, pues generarías más violencia. Y solo puede garantizar la regulación y el cuidado de estos espacios de siembra el Estado mexicano. Me refiero a la seguridad que se requiere poner para poder regularlo, para que sea solo el Estado. Porque pues imagínate que les vamos a quitar el mercadote que tiene en este momento el crimen organizado. Bueno, sin duda Guerrero está marcado por esta historia y tú y todo México sabe que una de las grandes tragedias y situaciones que son producto de esta circunstancia tiene que ver con asuntos como lo ocurrido con los chicos de Ayotzinapa. Déjame cruzar un tema con otro porque al final tiene que ver. Al final estamos hablando de una zona del país donde lo que haya ocurrido con estos 43 jóvenes de Ayotzinapa se dio en el marco de un estado de la República que está absolutamente atrapado en este negocio criminal donde la amapola domina. Miguel Ángel Osorio Chong, tú dijiste hace no mucho una frase que me sorprendió enormemente porque dijiste, no sabemos qué pasó con ellos, hablando de los jóvenes de Ayotzinapa. Palabras más, palabras menos, eso dijiste hace no mucho. Y a mí me sorprendió porque lo que tú dices va en sentido contrario de lo que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha dicho en el marco de su último informe de gobierno, de que él mantiene la llamada verdad histórica de que los jóvenes de Ayotzinapa pues murieron calcinados en un basurero. No entraré en demasiados detalles porque lo tendremos que hacer, si me lo permites, en otro momento y tendrías que contar muchas cosas, pero en esta charla, en el marco de lo que estamos hablando de Guerrero, hablando de la amapola, hablando de la violencia extrema que México ha vivido, bueno, a ver, te pregunto, en la ecuación de lo que pasó con el caso Ayotzinapa, ¿qué papel jugó este contexto al final de cuentas? Mira, todo. Primero, déjame decirte que creo que mi comentario no lo tomaron completo. Lo que dije es, fue presentada una conclusión por una institución del Estado mexicano en el que nosotros, como funcionarios o no, teníamos la responsabilidad de hacerle caso. Una institución que va más allá del procurador o de una procuradora. Hay trabajadores de la institución que nos dieron una conclusión que nos permite entonces decir qué fue lo que ahí sucedió. Para mí no hay todavía una conclusión final mientras con certeza no sepamos dónde quedaron los jóvenes. Ese es un tema y hasta ahí te lo dejo y cuando quieras lo podemos platicar. Bueno, aquí por eso te digo que contrasta con lo que dice Peña Nieto. Peña Nieto dice que tiene la certeza de que murieron como le dijeron que murieron, pero tú dices no tenemos la certeza. ¿La tienes o no? Sí la tengo a partir de una institución, pero mientras haya dudas del otro lado, mientras haya de parte de los papás una duda o de la sociedad al respecto, entonces para mí no está cerrado el caso y creo que institucionalmente no está cerrado el caso, Carmen. Entonces sí, con gusto lo platicamos, creo que podríamos hablar mucho al respecto, podría darte mi versión respecto a cómo conviví y platiqué con los expertos de la Corte, de la Comisión Interamericana, cómo fue nuestra relación, muchas cosas que tal vez pues sería importante comentarlas porque pues solo saben las conclusiones o solo se comenta que tuvieron impedimentos. Yo creo que vale la pena desde de lo que viví como secretario de Gobernación, pues las veces que me reuní, el apoyo que les dimos. Miguel Ángel, te lo digo de esta manera, se reunió contigo, se reunieron con todos, menos con el ejército. Bueno, lo que hay que revisar en las indagatorias es que sí se llamaron a miembros del ejército a declarar, Carmen, y esto también es un tema que pareciera que fue una negación. Pero declararon no con ellos presente, no pudieron ellos interrogarlos. Perdón, yo sí creo en mis instituciones, Carmen, y lo hicieron ante mí. Pero sí pudieron hacerlo con todos los demás, incluso, contigo incluido. No, yo no declaré. Bueno, no declaraste, pero hablaste con ellos en directo. Sí, por supuesto hablé y estuvimos dándoles todo el apoyo. Entonces, bueno, esto se queda revisar y verán todo lo que se dio en miles y miles de documentos que se tienen al respecto de la investigación. Yo creo que discutirlo pues no ayudar mucho. Yo creo que hay que dejar este nuevo gobierno que ha planteado que revisará el tema. Yo creo que hay que hacerlo y no debe de quedar dudas ni a los que entran y sobre todo a los papás. Entonces, por supuesto que lo discutimos,
¿Por qué no hacemos eso? Porque te propongo que, bueno, ya lo planteas tú, hagamos un compromiso de que hagamos una revisión más amplia del tema Ayotzinapa contigo aquí, busquemos un contraste para poder hablar de las versiones que hay sobre este asunto tan importante, tan desgarrador y que desde luego tiene que ser resuelto. Habrá tiempo y organicemos pronto una reunión, te invitamos a este estudio, invitamos a alguien que pueda dar puntos de vista distintos y bueno, pues ese tema desde luego es importantísimo. Déjame retomar el hilo, dejando este compromiso abierto con el público que sigue este programa. Déjame retomar el hilo y me permite, si no te importa, recuperar 3 momentos breves de lo que dijo Sánchez Cordero para contrastar lo que está planteando Morena y el PRI con el tema de la marihuana y lo que viene, porque lo que ya no tiene vuelta de hoja, lo que no tiene retorno es precisamente que se va a regular el consumo lúdico para la marihuana en México desde el Congreso, en este caso desde el Senado. Esto dijo Sánchez Cordero ayer. No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas. Estamos a favor de las libertades y de los derechos, mediante el ordenamiento jurídico y el control. Estamos a favor de la regulación de la cannabis, de su uso medicinal, de la autodeterminación. 240,000 muertos, 40,000 desaparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. Es momento de cambiar a través de todos los mecanismos institucionales que tengamos a nuestro alcance para poder construir la paz en nuestro país. Hoy México está avanzando en la búsqueda del bienestar social, que nuestra nación no es botín de nadie, que el país es de los y las mexicanos y que estamos listos para estar a la altura de las decisiones a niveles y a discusiones a niveles internacionales. Pero esta idea se hará realidad solo si nuestras acciones las realizamos con equidad, igualdad, inclusión y, por supuesto, apoyándonos con la participación ciudadana. Con la finalidad de poner a consideración de este Pleno la presente iniciativa que busca encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos sigue matando y que nos mantiene en este estado de violencia. No queremos más muertos, sin importar que sean policías, militares, narcotraficantes. No queremos más víctimas colaterales. No queremos familias enlutadas. No queremos más sangre que ensucie nuestra patria cuando lo pudimos prever. Cuando lo pudimos prever. Miguel Ángel Osorio Chong, ¿qué dices? Bueno, primero que escuchamos toda su intervención. Y en segundo lugar, déjame decirte que ya llegarán, me extraña que todavía no se tenga la información al respecto de dónde proviene el número de personas que pierden la vida respecto al tema de las drogas. Te vuelvo a reiterar. A ver, Miguel Ángel, ¿cómo fue esto? Perdón un segundo. ¿Cómo fue lo que dijiste? Que ya verán ellos en la información que se tiene oficial y la deben de tener ya en sus manos, pero espero que entonces sea a partir del 1 de diciembre que puedan saber con toda precisión de dónde provienen las personas que pierden la vida respecto al tema de las drogas. ¿De dónde vienen, Miguel Ángel? Pues que no todo es, Carmen, te lo tengo que volver a repetir, en el tema de la marihuana. Es el tema particularmente de la necesidad que tiene el país del norte de la droga que se utiliza, la sustancia que se utiliza para generar drogas, y me refiero más a la amapola que al tema de la marihuana. Entonces, si ellos están pensando, yo creo que es más como tú lo planteaste que como lo están planteando ellos, con eso no se van a evitar
los miles y miles de personas que han perdido la vida. No, de ninguna manera, Carmen. Es a partir de otro tipo de acciones, porque no todo es el tema de las drogas. Entonces, se está dando un paso importante, lo dijiste tú, eso sí, sin duda, lo retomo y por supuesto estoy de acuerdo. En lo que se dice que por ello se va a resolver, no. Que tenemos que ver lo de la sustancia que te platico, y ahí es donde está el mayor de los problemas, sí. Y cuando me preguntaste si tuvo que ver este tema en el trágico problema de los 43 jóvenes que desaparecieron, sí, por supuesto, es parte de las conclusiones a las que se llegaron de unos y de otras. Me refiero a nuestras instituciones y a quienes vinieron del extranjero. Sí tuvo que ver, según lo que se nos informó. Entonces, si entonces el problema mayor está ahí, pues se pueden tomar medidas al respecto. Pues Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República, me despido con lo que algunas personas, desde luego del público, preguntan: ¿por qué Osorio Chong o el PRI, pero en este caso Osorio Chong, no propuso esto antes cuando fue gobierno? Carmen, tengo que informarles que nosotros fuimos los que hicimos esto que ahora están planteando de hacer foros y consultas. Hay miles y miles de personas que participaron y que nosotros lo llevamos al Congreso para que se pudiera, desde el Congreso, donde se tiene que hacer, y ahora soy senador, poder legislar al respecto. No es correcto que no lo hemos retomado. Claro que lo retomamos, claro que lo pusimos en la mesa de la discusión y por supuesto lo llevamos al Congreso para su regulación, y este espacio de Congreso en el pasado, los que nos antecedieron, no lo aprobaron. Nosotros estamos diciendo sí hay que aprobarlo. Pues ahí está el asunto y seguiremos hablando del tema, y por supuesto dejamos subrayada la posibilidad que se abre aquí de hablar contigo sobre el tema Ayotzinapa, que es un tema esencial. Además entra en una ruta totalmente diferente con la resolución que tomó un tribunal de Tamaulipas, que ha ordenado la creación de una comisión investigadora de la verdad y la justicia, que está dando un vuelco muy importante y que bien a bien no sabemos qué pueda pasar, pero es una decisión judicial que se toma sobre el tema Ayotzinapa, que ha, por cierto, generado la reacción del gobierno de la República y de muchas instituciones de reclamo. Han tratado de tumbar esa creación de la Comisión de la Verdad. Como exsecretario de Gobernación y como senador hoy, Miguel Ángel, ¿qué te parece la idea de que se investigue así Ayotzinapa? Yo creo en mis instituciones, Carmen, que no pertenecen a un gobierno. Ya llegará otro gobierno que tendrá la misma institución y que puede revisar si no está a gusto con la institución, puede reforzarla, puede complementarla, pero yo creo en las instituciones de México. Y en eso hay que creer. Son mexicanos y mexicanos los que participan ahí y que hagan las investigaciones que deban hacer, todas las que quieran, al respecto de cualquier tema. Pero yo, por eso, creo en lo nuestro. Creo que no tiene que venir nadie a decirnos qué hacer. Yo sí creo que aquí hay mexicanas y mexicanos de valor a los que se les debe de hacer caso. Si no les gusta la institución como está, hay que cambiarla, modificarla, fortalecerla. Bueno, hablemos de la PGR y de la Fiscalía que viene. Yo sigo pensando, sí, claro, yo sigo pensando en que hay que hacer instituciones que le den confianza. Así es como hemos avanzado. Teníamos elecciones que controlaba el Estado, luego hubo un instituto federal y hoy es un instituto nacional. Se ha ido acomodando de acuerdo a lo que se plantea que es lo prudentemente necesario para tener instituciones de confianza. Bueno, pues hagamos lo mismo con la PGR, que se va a convertir en fiscalía. Hagamos lo que se tenga que hacer con instituciones que nos den certeza y confianza en lo económico, en lo social y en lo político. Pues estaremos hablando de todos estos temas, Miguel Ángel Osorio Chong. Te agradezco que nos tomes la llamada telefónica y veremos el debate que se da, el debate que habrá en el Senado de la República en este momento con motivo de estas iniciativas en un asunto de esta naturaleza. Gracias por tomar la llamada y seguimos al habla. Todo lo contrario, buen día. Gracias y buenos días. Son las 8:22 en el tiempo del centro. Bueno, pues quedamos emplazados para hablar de Ayotzinapa con Osorio Chong. Vamos a proponerle una idea sobre alguna discusión, un contraste de ideas, él solo con alguien más. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero desde luego es importantísimo en este nuevo contexto de país escuchar lo que tenga que decir alguien que fue secretario de Gobernación en un gobierno como el que está terminando ahora ya como senador de la República. 8:21.